¿Estamos listos? Ya, estamos listos. Muchas gracias, seguidores de APAC TV, por estar siempre esperándonos, siguiéndonos. Y las situaciones técnicas con la conectividad siempre nos juegan una mala pasada, pero listos ya este 21 de abril del 2021 para conversar temas importantísimos. Un tema especial con el doctor José Terán, médico pediatra, sobre el COVID-19 y los niños. Los síntomas que presentan los niños si es que son contagiados con el COVID-19, qué tratamiento se les debe dar a los niños si es que están contagiados. Esas preguntas las vamos a realizar desde aquí, desde estudio, desde La Tulpa. Este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural no está aquí presente el doctor José Terán, estamos vía Zoom. Estas plataformas tecnológicas nos permiten eso, mientras está trabajando también un poquito de tiempo se da el doctor José Terán para conversar sobre estos temas, pero usted que nos está viendo en este momento también puede hacer las preguntas en vivo al doctor José Terán, comentar, opinar, interrelacionar. Si usted tiene alguna pregunta, con todo el respeto, el doctor José Terán les estará despejando las dudas que usted tenga. Así que aliste sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones y gracias por darnos ese me gusta. Gracias por reaccionar positivamente a este medio de comunicación APAC TV. En segundos nada más volveremos con el doctor José Terán, médico pediatra, y le damos a usted el tiempo necesario para que formule sus preguntas, para que esté pendiente sobre sus opiniones, sus comentarios y también se pueda conectar a través de APAC Otavalo, el canal de YouTube. Ya volvemos en segundos nada más. ¿Listos ya? Doctor, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa, aunque lejanos, pero aquí está La Tulpa, doctor, con ese calor, el calorcito que le emitimos desde aquí, desde APAC TV. Estimada Jimenita, muy buenas tardes y saludos a todos los compañeros de APAC TV, como también a todas las personas que nos siguen por este medio. Gracias, doctor, por su tiempo y este tema del COVID-19 como que no se ha tratado en forma profunda para las familias, los padres, madres de familia que tienen niños menores de 5 años, inclusive adolescentes también, ¿no? El caso del COVID-19, doctor. Los niños dicen que tienen las suficientes defensas y no se contagian. ¿Se contagian, doctor, los niños con el COVID-19? Es verdad, al inicio de la pandemia se habló mucho de esta enfermedad en la cual en el grupo etario de adolescentes, niños escolares, todo eso no se había visto mucho los casos, ¿no? Pero sí ha existido los casos, especialmente en Europa y Estados Unidos. Hace ya más de 6 meses nos fueron reportando ciertas molestias que los niños empezaron a presentar. Se hablaba mucho de que son asintomáticos, pero que al mismo tiempo puede transmitir al resto de personas que está al lado. Pero a medida que va avanzando la cuestión de la pandemia, también se ha visto que existe, y también hemos escuchado la cuestión de las mutaciones que dan este tipo de virus. Cada vez que se replica, hay siempre este virus, en este caso, también cambian, digamos, sus ciertas propiedades para que el organismo, las defensas del cuerpo no le reconozcan y puedan estar alojados en un ser vivo, en este caso en las personas, y esos cambios que ha estado dándose, ahora se está viendo que está afectando con mucho más peligrosidad en los niños como en los adolescentes, ¿no? Doctor, Inclusive hace casi 2 semanas se tuvo una reunión con las instituciones en donde trabajamos, en la cual se vio que los pacientes complicados estaban llegando de un grupo de más o menos entre 20 y 40 años de edad. Entonces, y al mismo tiempo hablando en los niños, el año anterior
En total, como 5 casos habíamos visto, pero ya eran adolescentes, eran 14 años, eran de 11 años, más o Ujú. menos en ese grupo se había visto, pero en este año ya vamos, hace un mes más o menos, tuvimos casos inclusive de 10 meses de edad con sintomatología respiratoria, como también niños de 5 8 años de edad. Inicialmente, el año anterior estábamos viendo que cuando había casos positivos en la familia, es por esa razón que se realizaba pues, exámenes a todos y salían positivos, pero generalmente eran asintomáticos, pero en este año hablando de las nuevas cepas, estamos viendo que ya tienen cuadros clínicos respiratorios o digestivos, ¿no? Por esa razón nos toca poner mucho más alerta con nuestros niños en los hogares, ¿no? Sí, doctor, y justamente este programa lo realizamos porque estas cepas, esta mutación del virus, especialmente de cerca nomás acá, Brasil, ¿no? Tenemos Brasil que de ahí están llegando personas contagiadas. Y usted manifestaba algo, doctor, personas asintomáticas, los niños y adolescentes asintomáticos, pero que ya están presentando cuadros clínicos. ¿Cómo los padres, las madres de familia o personas que están cuidando a los niños pueden darse cuenta que están contagiados con el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Si estos presentan, doctor. Sí, generalmente sabe ser cuadro respiratorio como que estuvieran con gripe, pero siempre nos toca relacionar con los casos positivos que esté presentándose en la casa. Cualquier cuadro respiratorio, ya sea tos, mocos, gripe o dolor de garganta, en este caso también en las personas más ya adultas, en casos de diarreas, todo eso, y en medio Ujú. de la pandemia, hasta que se demuestre lo contrario, siempre vamos a estar sospechando un COVID. En los niños, además, lo que se ha estado viendo es dolor de garganta, fiebre y eliminación de los mocos. Es lo que con más frecuencia se ha visto. Y luego también ya se ha visto que tienen mucha frecuencia, como es el caso de diarreas en los niños. Esto nos tiene que alarmarnos y también aquí tenemos que tener claro una situación. Eh, por ejemplo, puede ser que aquellos niños que se nos puede complicar, cuando se ha presentado de COVID dentro del hogar, digamos, una situación muy grave que se presenta es el síndrome inflamatorio multisistémico que se denomina, para ver casos de esa situación, por lo menos a los 4 o 6 semanas de haber presentado algún cuadro leve o si no que simplemente salió en el examen positivo, ahí nos toca estar alarmados de que se presente fiebre, digamos, ¿no? Por esa razón en los niños, de aquí un caso en un hogar, digamos, de este rato están pasando por lo del COVID, los niños también sin ninguna molestia, Ujú. pero tenemos que estar alerta de aquí en 4 o 6 semanas de que no esté presentando tos, que no esté Ajá. presentando fiebre, ¿no? Eso tenemos que estar muy atentos con A ver, nuestros doctor, niños. si es que le logro entender este cuadro multisistémico, si es que hay la sospecha o que tuvo COVID o ya tuvo COVID y se confirmó mediante exámenes y no presenta ningún síntoma, eso no quiere decir que después de unas 4 semanas vuelva a tener los síntomas, lo que usted acaba de manifestar, fiebre, dolor de cabeza y otros síntomas que usted lo dijo, doctor. Inclusive se está hablando un poco sobre cómo que es un tipo post-COVID, decían, Ajá. pero en los niños, por el sistema inmunológico mismo que como que responde lentamente, vemos que de una vez que más bien la familia ya han superado y han pasado el mes, ahí es lo que se presentan casos de fiebre con los guaguas y esa situación tenemos que estar alertas, ¿no? Y no hay que bajar la guardia, doctor, qué importante, porque muchas veces si los adultos ya se contagiaron y los guaguas no presentan ningún síntoma, incluso haberles también hecho las pruebas a los niños, dicen no salió positivo, pero eso no quiere decir
que estén despreocupados, si les da diarrea, de pronto decir, no, le pudo haber hecho algo daño. Y como ya pasamos todos la etapa del COVID, el guagua como es resistente no va a contagiarse o no está contagiado. Qué importante, doctor, esta situación que usted acaba de mencionar. Doctor, ¿usted ha experimentado con casos en niños o adolescentes aquí en Otavalo, en Imbabura? Sí, no son muy numerosos, pero sí ya se ha tenido casos en los cuales nos ha tocado recomendar tratamiento, pero sobre todo, igual manera, en los exámenes, siempre nos ayudamos a lo menos con los niños con los exámenes de laboratorio, en la cual siempre nos toca ver el grado de inflamación que está presentando, qué órganos puede estar afectando. No hay que olvidarse que a más de los pulmones, tanto hígado, riñón, páncreas es lo que se puede afectar también en los niños, y eso nos toca poner en alerta y estar atento de acuerdo a los exámenes y la sintomatología que esté presentando, recomendar el respectivo tratamiento, ¿no? Y doctor, y sobre todo saber a dónde ir. Estamos conversando con el doctor José Terán, médico pediatra. La especialidad le da para que tenga todos los conocimientos y hacer el tratamiento debido. Decíamos qué importante es esto porque si bien los niños tienen todo el sistema inmunológico que franquea el virus que no entre, pero el momento que ingresa al cuerpo, también hay que tomar en cuenta que, como dice el doctor, el hígado, el riñón, recién de pronto también están llegando a la madurez, y si se llega a detectar el COVID, complicado, doctor. Y usted decía al inicio asintomáticos los niños, pero ¿qué precauciones se debe tomar dentro de casa? Si sabemos que los niños, la mayoría, de pronto el 99% son asintomáticos, no presentan ninguna reacción en el cuerpo, pero ¿cómo debemos cuidarnos los adultos mayores? Bueno, los cuidados, en primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta, inclusive las autoridades respectivas y nacionales deben tomar muy en cuenta los estudios que cada día están publicándose, ¿no? Ujú. Inicialmente mucho se hablaba de que si estaba en la superficie el virus o no, inclusive por esa razón eh, el aseo de superficies que se realizaba tanto interno como externo de los hogares, pero ahora se está viendo que eso no influye Efectivo. mucho para que el virus esté diseminándose así como está pasando a nivel mundial. Es más la cuestión de las gotitas de saliva y lo que se llama aerosol. El aerosol son micro gotas de saliva que cada vez que estamos hablando así, que con gritar, cantar, eso, por supuesto vamos a eliminar más, pero solo el simple hecho de estar conversando, siempre estamos eliminando los aerosoles. Entonces eso inclusive ya está demostrado que eso más o menos de un 90-95% es la causa de las infecciones que está pasando. Entonces, viendo de esa forma, en primer lugar, yo pienso que las autoridades nacionales deben nuevamente analizar las recomendaciones que han dado desde el año anterior y modificar ciertas recomendaciones, ¿no? Especialmente en la cuestión a nivel respiratorio que puede presentarse esa transmisión. Entonces, con eso quiero decir que igual manera dentro del hogar, o sea, nosotros, yo he visto, por ejemplo, fines de semanas que yo entiendo, ¿no? El encerramiento y todo eso que hemos pasado todos estos meses, pero al mismo tiempo también tenemos que entender ahora la población pediátrica, la población de los niños está más expuesta a este virus, razón por la cual yo no aconsejaría estar saliendo fines de semana a darse la vuelta en el parque. Yo he visto fines de semana que los niños salen cargando a los niños en los coches, de la mano, dos, Ujú. tres hijos, toda esa situación. Entonces yo pienso que todavía no estamos como para salir a pasear con nuestros hijos, tiene que seguir limitándose de sacar de sus hogares, ¿no? Doc- Dentro de un hogar, dentro de la casa, ya cuando igual ya está positivo y toda esa situación, sabemos que la persona que está positiva tiene que estar en aislamiento
y mantener las distancias respectivas, y eso tenemos que seguir cuidando con los niños. Con los niños de igual manera, y en casos extremos que nos toque salir toda esa situación, hasta los 2 años de edad nos aconseja utilizar mascarilla, pero mayores a 2 años de edad ya se utiliza mascarilla, y eso siempre tenemos que no descuidarnos. Uso de mascarilla, lavado de mano y mantener la distancia, eso seguirá siendo todavía el arma de batalla, digamos, en esta pandemia. Doctor, voy a dejarle planteada una pregunta y al volver después de una pausa para que nos responda, doctor, y usted también si tiene preguntas para el doctor José Terán, médico pediatra, lo puede hacer y puede contestar en vivo y en directo. Estamos con el doctor José Terán. ¿Por qué no pueden utilizar los niños menores de 2 años la mascarilla, doctor? Y también otra inquietud. ¿Es el mismo procedimiento en cuanto a medicación para los niños que los adultos o adultos mayores, doctor? Ya volvemos con estas inquietudes con el médico pediatra José Terán. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash tapopaichilla. ¿Por qué uno? Si puedes llevar 3. Llena tu carrito con las ahorradoras de abril. Cereal McDougal, lleva 3, paga 2 por solo 9,54. Fideo Chino Oriental, lleva 3, paga 2 por solo 2,94. Desinfectante Fabuloso, lleva 3, paga 2 por solo 7,68. Y ahora también a domicilio.
Y hogar, dulce hogar, solo en Supermercados Santa María nos preocupamos por los detalles. Encuentra productos exclusivos con el 30% de descuento en toda la línea hogar. Descubre esta promoción por tiempo limitado o hasta agotar stock. Estamos ubicados en la calle Atahualpa y Abdón Calderón en Otavalo. Atención, de lunes a sábados de 8 a.m. a 8 p.m., o sea, de 8 de la noche, y los domingos de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Supermercados Santa María. Y el doctor José Terán, médico pediatra, le atiende previa cita médica al 099-6522-419 y estamos conversando con él. Ahorita vamos a seguir con la conversación aquí en La Tulpa con el doctor José Terán, médico pediatra. Dos preguntas que le dejábamos antes de entrar a este corte. Era, los niños, ¿hasta qué edad, o desde qué edad, decía usted, desde los 2 años en adelante? ¿Por qué no antes utilizar la mascarilla? Es por el riesgo de asfixia que pueden sufrir los niños, ¿no? Como tenemos en los bebés, lógico, ¿no? Una vía respiratoria estrecha y angostita, digamos, y corto, entonces siempre va a haber ese riesgo de asfixia con los bebés, ¿no? Hemos visto, doctor, también que hay niños, incluso, me parece, menores de 2 años, niños de unos 2, 3 años, de unos 6 meses, incluso, que los padres de familia, las madres de familia, les ponen las mascarillas, le ponen el cubre facial, le tapan, que está bien, ¿no?, las medidas extremas, pero ¿es conveniente esto, doctor? No, no es conveniente, y una de las medidas extremas que tienen que realizar los padres de no sacar a los bebés. Eso sería lo ideal, pero por cualquier situación, a lo menos, por ejemplo, para ir a las vacunas de los niños, que tampoco hay que suspender, a lo muchos lo que sí se recomienda es que se le coloquen los visores, nada más, no mascarillas en los bebés a menores de 2 años. Ajá. Bien, qué buenas recomendaciones, doctor. Otra pregunta, o nos vamos primero a un comentario que tenemos. Ya tenemos aquí un comentario, si nos ponen en pantalla, por favor. Hilda Montalvo dice, buenas tardes, doctor. Y al medio de comunicación, gracias por el espacio generado. Una pregunta, ¿qué medidas adicionales podemos tomar aparte del cubrebocas, lavarnos las manos y restringirnos de las salidas? Tal vez nos puede recomendar algún tipo de alimentación para fortalecer el sistema inmune de nuestros pequeños y adultos mayores, doctor. Bueno, un saludo a la señora Hilda, gracias por la pregunta. Bueno, actualmente hay muchos colegas especialistas en nutrición. Yo en forma general lo que sí puedo decir es que primero los hábitos alimentarios vino para, o sea, mejor dicho, ya debemos cambiar, ¿no? No podemos seguir el mismo ritmo de alimentación y vida sedentaria que llevábamos antes de la pandemia. Actualmente son 3 cosas principales que tenemos que tener para unas buenas defensas, tanto adultos como niños. Uno, el ejercicio, la actividad física. El uno, en forma general, decimos de alimentación sana y equilibrada. Y, por supuesto, también descansar adecuadamente, ¿no? En la alimentación, generalmente nuestro medio hemos sido demasiados paperos y arroceros. Sí. Si un almuerzo, un día cocino arroz con papas, al día siguiente comemos papas con arroz. Entonces, ¿verdad? Entonces, mucho carbohidrato hemos sabido consumir. Yo pienso que tenemos que regresar a nuestros alimentos que nos brindaban nuestros abuelos, nuestros padres, regresar a mirar al campo y consumir los granos, las verduras adecuadamente, como también como es la carne, ¿no? Carbohidratos siempre va a necesitarse para energía y toda esa situación, pero ya en los granos mismos ya está entrando carbohidratos, entonces es muy poco de que debemos consumir tanto arroz como papas, o no se diga los fideos y toda esa situación. Solo nos ayuda a llenar la barriga, y si es que no hacemos actividad física, solo nos
ayuda a aumentar el peso nada más, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tomar en cuenta la alimentación, bastante verdura. Igual, inclusive con las verduras también estamos viendo, muchas veces cuando se les pregunta, si hasta en los adultos a veces les cuesta comer verduras cuando se les recomienda, porque las verduras tienen bastante antioxidantes y eso es muy útil, muy importante, a lo menos cuando las personas están enfermas, igual ayuda a que la inflamación disminuye, entonces a través de la alimentación también se puede ir mejorando en esta enfermedad y en otras también, no solo en el COVID, ¿no? Entonces no hay que consumir tanto carbohidrato, ¿no? Alguna vez una nutricionista nos decía, y además de eso, sobre también el uso del azúcar, ¿no? Nos decía, por ejemplo, a más de comer arroz, papas, igual consumimos jugo, en el jugo ponemos azúcar, aguas aromáticas, todo eso. Entonces, ese exceso de azúcar que estamos consumiendo en nuestro organismo se transforma en grasa y eso nos afecta en nuestra salud, ¿no? Así que a tomar esas previsiones, a dejar el arroz, en realidad el tallarín, el arroz, las papas. Y doctor, y esos dulces también, ¿no? Que usted decía, el azúcar en el agüita aromática, en el jugo, en el café y en los bombones, en los caramelos, que para que no llore el guagua le compramos. Ahora sí vemos los Doritos comiendo para el guagua pide, pues, y hay que darles de eso. Qué perjudicial también eso, doctor. Sí, así es, porque como padres también tenemos que dar ejemplo. Lo que nosotros hacemos, los niños aprenden, absorben fácil las cosas que hacemos. Sí, en la consulta a veces sabemos ver inclusive padres que están dando de tomar gaseosas y les digo, ¿y por qué les da la gaseosa? Que para que aprenda, dice. Digo, pero sin tomar gaseosas podemos vivir tranquilamente, sin consumir tanto azúcar podemos vivir tranquilamente, decir a los padres, ¿no? Pero hay esos casos, ¿no? Hay esos casos que les enseña uno tal vez indicando las cosas, los padres también, muchos padres son responsables y nos hace caso de no consumir tanto azúcar ni sal en los bebés. Entonces, pero llega el tío, llega el abuelito y todo eso y les llenan de golosinas y va cambiando sus hábitos, ¿no? Entonces, sí tenemos que todos colaborar y al mismo tiempo cambiar nuestros hábitos alimentarios, que espero que no sea solo para niños, sino que es para toda la familia que tiene que realizar, ¿no? Claro. ¿Qué podemos decir? Si a un niño más grande le decimos, no tienes que tomar gaseosa porque estás demasiado con el peso alto y toda esa situación, pero el padre tal vez frente al niño tomando la gaseosa y dice, no, el doctor te dijo que no puedes tomar, pero yo estoy tomando enfrente. Entonces esas cosas no funcionan, ¿no? Cuando se habla de los niños de cuidados en la alimentación, igual se les recomienda que toda la familia tiene que cambiar los hábitos alimentarios, ¿no? Complicado, doctor, pero hay que hacerlos. Y hablando de la alimentación, doctor, para hilar, cuando una madre lactante está contagiada con el COVID y tiene, o sea, su niño de 6 meses, 4 meses de edad y necesariamente tiene que darle esa comida, el alimento básico, la leche materna. ¿Cómo evitar para que se contagie, doctor? ¿O si es recomendable dar la leche materna o no si la madre está contagiada? Bueno, sí hay criterios divididos, pero en los dos criterios que se ve es que ambos lados siempre recomiendan la lactancia materna, porque a través de la lactancia materna está, además de los nutrientes, igual está pasando defensas para el bebé. Lo otro que más nos ha dado resultado es que la madre cada vez siempre tiene que cuidarse en el lavado de las manos, del seno y también el uso de mascarilla el tiempo que está dando de alimentar. Cuando se puede, también apenas dan de lactar y se recomienda poner en su cunita mínimo a 2 metros de distancia, ¿no? Y la madre, si es positiva, tiene que seguir utilizando sus mascarillas respectivas. Ajá. El lavado del seno, ¿con qué debe hacerlo, doctor? Con agüita tibia nomás, no hay que hacer llegar jabón hacia el pezón porque eso le va a lastimar y luego ya no va a poder dar de lactar adecuadamente. Solo con agüita tibia nomás se les aconseja. Doctor, el cariño, el amor que se tiene a los guaguas, sobre todo a los bebitos, que siempre se recomienda no darles de esos cariños así tan efusivos, los besos y los abrazos, eso eliminado. Así no esté contagiado con el COVID.
Que no pueden, porque a lo menos antes de que igual se hable del COVID, igual manera antes ya se aconsejaba no estar dando besos en la boca, porque hay un virus muy especial que les puede afectar a estas edades, en la edad lactante, que es el virus sincitial respiratorio que se denomina, que es inclusive puede matar con neumonías, ¿no? Vean qué barbaridad. Otra pregunta que le dejamos planteada, doctor, es si el niño está contagiado con COVID y para el tratamiento, ¿cómo hacen ustedes? En este caso, usted como pediatra, ¿qué recomienda al paciente o a los padres de familia? ¿Las mismas dosis de los adultos? En cuanto a la medicina occidental, a las pastillas, los jarabes. Y en cuanto a la medicina tradicional, también estamos mirando o hemos sido testigos de que las agüitas aromáticas también se les está dando a los niños de beber, de tomar. ¿Es recomendable esto? ¿No es recomendable en las dos formas de medicina, doctor? Bueno, en los niños de igual manera, sí se utiliza. A ver, en primer lugar tenemos que tener muy claro que hasta ahora posiblemente algunas plantas tengan unas propiedades antivirales que maten el virus, pero hasta ahora no se ha demostrado eso. Como también en la medicina occidental no existe una medicación que le mate al virus. Lo que se hace en los tratamientos con los adultos, como también en los jóvenes y en los niños, es lo que se denomina tratamiento sintomático. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hay riesgo de coagulación de la sangre, que la inflamación sí se produce y también riesgo de sobreinfección bacteriana a más del COVID. Entonces, por esa razón, siempre entre los primeros tratamientos que se da es un antiinflamatorio, se da un anticoagulante, pero en los niños, en los adultos, no en los jóvenes y en los niños, y un antibiótico. Pero el antibiótico tampoco siempre hay que dar a los pacientes con COVID, sino a lo menos en los niños siempre vemos cómo está el cuadro clínico y al mismo tiempo siempre nos guiamos con los exámenes de laboratorio, porque eso nos va a dar mayor certeza de qué es lo que podemos prescribir. En cuanto al uso de plantas medicinales, en realidad en los niños yo he estado viendo y al mismo tiempo como es un organismo en desarrollo, antes de las pandemias, todo eso siempre se tenía un poco de cuidado con los remedios caseros, porque hay ciertos productos que sí le puede ser un poco tóxico hacia el riñón, hacia el hígado. Por esa razón, antes mismo no se aconsejaba mucho en los pequeños utilizar. Por ejemplo, pero las doctor, personas que saben de plantas medicinales más bien sí nos puede enseñar, nos puede indicar qué es lo que se puede dar en los niños, pero en los niños no utilizamos mucho de las plantas medicinales. En los adultos sí da buenos efectos antiinflamatorios y eso también ayuda en la recuperación de los pacientes, ¿no? de pronto, doctor, usted nos puede dar unas clases de planta que no se podría dar a los niños para contrarrestar el COVID, o así no tenga COVID, ¿qué plantas serían tóxicos para el organismo del niño que está en desarrollo? A ver si me escuchó el doctor. Doctor. ¿Sí me escuchan? No, sí le escuché. Perdí el audio. A ver, ahí me escucha, doctor, ¿me escucha? ¿Sí me escucha, doctor? Aló, parece que perdimos la conexión con el doctor Terán. Vamos a rehabilitar el audio. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí, doctor. Si me ponen una cortinita nomás para... Hay un par de comentarios también que ya vamos a ponerle en conocimiento al doctor para que nos ayude con eso. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Doctor, ahí sí me escucha, ¿verdad? Ya, listo, doctor. La pregunta que le hacía era que si nos puede dar usted o recomendar
qué sé yo, unas 2 plantas que sean tóxicas para el niño, que no es recomendable que tomen, no solamente por esta pandemia. Pero antes de estos comentarios, doctor, vamos a darles primero paso a los comentarios que tenemos ya de parte de los seguidores de APAC TV. Le ponemos en pantalla. Dice Jorge Enrique Muenala Flores. Buenas tardes, doctor. Usted dice que no es saludable el uso del azúcar que debemos utilizar. En vez de ese producto, ¿qué deberíamos utilizar? Gracias y saludos desde Portugal. Mari dice Mari Montalvo, me parece, ¿no? Buenas tardes, doctor. Primeramente felicitándole. Mi pregunta, ¿cuántas veces puede consumir dulces? Dice. Vea la pregunta por el azúcar. ¿Tenemos otro comentario? Bueno, esas son los comentarios, doctor. Gracias, amigos, por la pregunta. Bueno, en realidad es que azúcar no deberíamos utilizar, ¿no? Se dice que es 10 veces más adictiva que la misma cocaína. Por esa razón, inclusive hay pacientes diabéticos que dicen, no, es difícil dejar, y al mismo tiempo dicen, comiendo de morir, dicen algunas personas. Porque no es pues un alimento esencial. Sin azúcar sí podemos vivir. Pero si su paladar ya se acostumbra a tener algo dulce en la boca, lo más saludable es utilizar stevia, ¿no? Es lo que se aconseja. Y también un poco se habla de miel de abeja, pero también en realidad azucarada. en eso también tenemos que tener cuidado, porque hasta donde uno también se ha enterado es que en ciertas épocas del año, cuando no existen mucho flores, entonces sabemos que a las abejas también le ponen azúcar y que siga produciendo la miel, y comiendo azúcar, o sea, eso no va a beneficiar en nada, ¿no? Igual va a ser como consumir azúcar, sino que procesado por las abejas, ¿no? Entonces, stevia, pero de ahí tienen que reducir a lo que más se pueda, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no es necesario, podemos vivir sin el azúcar, ¿no? Y doctor, la miel que es extraída de las plantas, por ejemplo, de la penca o el penco que se llama, o el ágave, o la miel de sirope, también son unas abejas, Sí, ¿no? eso, claro, eso sí, sino que yo decía que igual No en manera hay exceso. productores muy serios, a lo menos en nuestra tierra también sí tenemos machis que producen seriamente lo que ofrecen, pero también hay otros quienes trabajan en este campo también sabemos que utilizan el azúcar para que siga produciéndose la miel de parte de las abejas, ¿no? Entonces, en otros países también, más que todo hacia el norte del continente, la miel de maple también saben utilizar, y eso también se dice que es bastante saludable. Gracias, doctor. Bueno, con estas recomendaciones hemos terminado la conversación con el doctor José Terán, médico pediatra, agradeciéndole por su tiempo y por esa transferencia de los conocimientos, doctor. Si bien también tiene usted un consultorio médico, pero eso no le quita que podamos compartir consejos, recomendaciones de parte de un especialista pediatra exclusivamente en atención a niños y adolescentes también, pero con conocimiento de causa. Doctor, ¿alguna recomendación extra o algo que se nos haya pasado que es sumamente importante para que los padres de familia o los familiares que cuidan a los niños los pongan en práctica, especialmente en esta época de pandemia? Agradecer por el espacio y al mismo tiempo comentar un ratito, si no me da tiempo. Claro, doctor. Bueno, lo que pasa es que sí, igual nosotros como médicos hemos estado un poco apoyando a nuestra gente. Yo siempre les comento, ¿no? Cuando a veces sí me ha tocado ver muchas veces a pacientes adultos que son familias, que son vecinos recomendados, porque llegó un momento de la pandemia en la cual mis tías se enfermaron y prácticamente a nadie se acercaba, ¿no? Entonces, uno como médico pediatra, pero primero fue médico general, razón por la cual
tuvimos que retomar ciertos apuntes que se tenía guardado y empezar a atender a los adultos, porque cierto momento sí se vio que necesitaba apoyo, siendo mi propia familia, no poder apoyar, sí era bastante complicado, difícil de tomar esas decisiones, razón por la cual yo me dije, no, o sea, primero fui médico general, así es que apoyemos a la familia, y así nació que actualmente también sí algunas personas adultas sí sabemos ayudar, ¿no? Lo otro tal vez, bueno, seguir recordando de que la pandemia continúa en forma coloquial, como se dice, tuñado, ¿no? El virus del momento está tuñado prácticamente, y por esa misma razón la capacidad de mayor contagiosidad, de mayor problema que puede dar, o más síntomas en las personas, en los niños como en los adolescentes. Tenemos casos de, por ejemplo, inicialmente también como que el cuadro clínico era bastante leve y poco a poco se iba incrementando, pero actualmente vemos que 2, 3 días ya están complicándose, ya necesidad de oxígeno, toda esa situación. Si bien los jóvenes o personas adultas también que no les ha cogido COVID o sí cogió en forma leve, pero también como por amor a la familia y por uno mismo también debemos seguir cuidándonos. Muchas personas dicen, a mí ya me cogió, no me pasó nada, y siguen haciendo las actividades sin tener los debidos cuidados. Pero sí, la persona que está al lado, mi abuelo, mi hijo, mi esposa, sí puede ser bastante vulnerable, entonces yo mismo puedo llevar el virus hacia el hogar y enfermarles. Por esa razón, las medidas que se ha recomendado, lavado de manos, el uso de mascarilla, actualmente también con esta nueva cepa ya se está recomendando uso de doble mascarilla, entonces todos esos cuidados deben seguir realizándose, porque si yo soy asintomático, pero sí puedo sí puedo transmitir el virus, y la persona que está al lado mío capaz que es muy delicado de salud, toda esa situación, entonces puedo complicarle la vida de la persona que más amo, ¿no? Por esa razón también todo mundo tenemos que tener los debidos cuidados, las debidas precauciones para no contagiar a uno mismo como también al resto de la familia, ¿no? Y bueno, pues esto continúa, lastimosamente no se ha podido lograr salir a nivel mundial de esta situación, pero lo que nos va a poder, a más de los cuidados que se aconseja, es la vacuna que nos va a hacer la diferencia. Hay muchos temores en las vacunas, muchas cosas que circulan en las redes, inclusive solo de audio, ni sabemos quién está hablando, no sabemos quién es la persona que pone en los audios las cosas que dicen sobre las vacunas, y hay que sin miedo hacer vacunar a nuestros abuelos, a nuestras familias, ¿no? Solo en este día, como en mi tierra ya va a empezar a vacunar, tuvimos como 5 consultas de que si le pueden vacunar o no. Entonces yo les decía que sí deben vacunar. Claro. Inclusive una marca de un laboratorio, la protección dice que nos da el 50%, inclusive esa vacuna nos sirve, y porque una es lo que la vacuna nos puede evitar contagiarnos, pero la otra, esta vacuna está demostrado que al 100% nos va a evitar que se nos complique cuando nos coja el COVID. Entonces, por esa razón, sí vale vacunarse, y más bien exhorta a toda la población que sin temor hagan vacunar y toda esa situación. Claro, como en cualquier tipo de vacunas, también sí va a haber situaciones de que va a presentar alguna sintomatología. De una X vacuna, por ejemplo, se habla mucho ahora de la coagulación en la sangre que puede presentarse, pero yo, o sea, como decimos vulgarmente, por mala pata, capaz que justo me tocó a mí, pero los cálculos que se realizan es como que vacunaran a todo el cantón Otavalo, en esa magnitud, un caso va a presentarse de coagulación en la sangre. O sea, entonces ahí ven el costo-beneficio y toda esa situación, y vemos que la vacuna es lo que va un poco a cambiar esta situación que estamos viviendo. Por esa razón exhorto a toda la población de que no tengan temor de eso, más bien busquen a sus médicos profesionales de salud de confianza y consulten, y de esa forma para
que todos podamos salir victoriosos de esta situación que esperemos estamos pasando, atravesando como familia, como ciudad, como país, como nación, ¿no? Esperemos que así sea, doctor. Al inicio del programa decíamos que íbamos a tratar también esto de las vacunas, que ¿por qué no hay vacunas para los niños, doctor? Y ¿desde qué edades es recomendable o vacunarles a los niños, si es que hay las vacunas o si es que se les puede vacunar, doctor? De las vacunas, lo que pasa es que a medida que va cada grupo, cada laboratorio van realizando los estudios. Cuando no hay los estudios suficientes, entonces uno recomienda. Por ejemplo, las vacunas que salieron inicialmente a nivel mundial, inclusive se hablaba sobre 60 años de edad para vacunar, pero actualmente ya hay un estudio que publicaron inclusive vacunaron alrededor de casi 200.000 madres embarazadas, y en esas vio que no hubo ningún efecto secundario de gravedad. Por esa razón ya dicho laboratorio ya va a solicitar la autorización también para vacunar a las madres embarazadas. Hace unos 2 meses tuve una intervención, igual manera un medio de comunicación, y ahí hasta esa fecha no teníamos, y ahí se decía que embarazadas no deben vacunarse. Pero ahora con ese estudio se está demostrando que en las madres embarazadas también son seguras esas vacunas, y están ya pidiendo autorización para vacunar a ese grupo de población. Otro laboratorio también ya se ha hecho los estudios desde los 12 años de edad hasta los 20 años de edad, y en la cual también se vio la eficacia y seguridad de la vacuna. Igual ya están solicitando la autorización para vacunar a niños desde los 12 años de edad. Y así seguirá avanzando a medida que existan más estudios. Aspiramos que también, así como se ponen las otras vacunas en el calendario de vacunación, en algún momento también será incluido esos tipos de vacunaciones para nuestros niños, ¿no? Doctor, la recomendación usted ya la dio, que hay que vacunarse, pero incluso en el calendario de las vacunas hay padres de familia que no vacunan, porque si sabemos es el mismo virus medio, que sabe decir, medio muerto, ¿no?, que se le inocula en el cuerpo, pero hay situaciones adversas en la salud cuando se vacuna a la persona, doctor, porque dicen se enferman los guaguas. Claro, o sea, a ver, en primer lugar, el por qué un grupo de personas no vacuna, inclusive tienen a sus niños que no le han puesto ninguna vacuna, y sí tengo unos 2 casos en el consultorio. Obligar no puedo, pero al mismo tiempo, gracias a los otros niños, gracias a los otros padres responsables que hacen vacunar, gracias a ellos es lo que los otros niños que no se han vacunado están protegidos, es lo que se denomina inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que mientras más número de población vacunados, también le va a proteger a los que no están vacunados. O sea, eso es lo que mucha gente, algunas personas no entienden, dicen, no, a mi hijo nunca le he vacunado y no se ha enfermado, dicen, y no es así. Es gracias a los otros padres responsables que hacen vacunar a sus niños, gracias a ellos, ellos también están protegidos. Esa es la situación, y bueno, pues sí, va a presentar sus malestares toda esa situación, pero son algo pasajeros. Lo que pasa es que así como existe la facilidad de poder entrar a la red y ver las historias, todo eso, yo sí invito a los padres que a veces no quieren vacunar a los niños, yo les digo, entren y vean cómo eran las secuelas, por ejemplo, de la poliomielitis. Vean las fotos cómo son. O sea, ahí es otra realidad, ¿no? O sea, claro, ahora, gracias a Dios, no vemos poliomielitis, pero ¿qué tal si esa enfermedad nuevamente se reactiva? Vamos a tener niños paralíticos, de la cintura para abajo, del cuello para abajo y toda esa situación. Entonces, lastimosamente, cuando nosotros no vemos las cosas, no creemos, y de esa forma, o sea, por esa razón también existen estas situaciones, ¿no? Pero si es que revisaran en internet y vieran las secuelas que dejaba la polio, yo ese rato iría a vacunar, ¿no? Y no solamente la polio. Doctor, así para entender. Años, cuando empecé a hacer ya posgrado de pediatría, es la primera y única vez que vi lo que se denomina la meningitis por hemófilos influenzae, que eso está en las vacunas pentavalentes. Esa fue la primera y última vez que he visto esa patología.
Eso fue terrible. El niño apenas de 6 meses de edad quedó paralítico la mitad del cuerpo porque le afectó toda la mitad del cerebro. Entonces, esa es la primera y última vez que he visto. De ahí ya no he visto. En ese tiempo todavía estaban aplicando las vacunas. Esa para la meningitis contra la meningitis era privado en ese entonces, pero ya luego de 1 o 2 años, algo así, ya introducieron el calendario de vacunación. Desde ahí ya no he visto, antes ya no he visto esa patología. Doctor, ¿sí me escucha, doctor? Ya, doctor. No, se quedó tranquilo, congelado. doctor, ahí estamos, no importa, doctor. Doctor, ¿qué reacciones o cómo actúa la vacuna, los anticuerpos, cuando se inoculan las personas? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué da esas reacciones a los niños y los padres de familia decimos, o alguno se enfermó por culpa de la vacuna? Ah, sí. Lo que pasa es que, a ver, primero lo de la fiebre, lo que más nos llama la atención. La fiebre es un mecanismo de defensa, nos está comunicando que el organismo está reaccionando y está creando anticuerpos. Y al mismo tiempo las vacunas son de diferente preparación, ¿no? Y la última que está saliendo es una técnica muy nueva. Por esa razón es lo que inclusive en los colegas existe un poco de precaución, algunas personas, pero de ahí no, o sea, son cosas muy seguras. Si bien es nueva técnica que está utilizando, pero de lo que es revisado de esas vacunas, esa técnica que ha utilizado, también ya utilizan desde hace un tiempo atrás, desde hace año atrás, por ejemplo, para las vacunas contra la rabia, por ejemplo. Esa es la misma técnica que han aplicado actualmente en unos 2 tipos de 2 laboratorios a nivel internacional. Y de ahí, o sea, que nos dé fiebre quiere decir el cuerpo está creando defensas. Y eso 1 o 2 días ya se quita y no hay ningún problema, ya se va quitándose. Pero de ahí sí, en todo este tiempo que he visto a los niños, sí, 1 o 2 casos en estos 10 años que he visto a los niños, sí se presentó mucha fiebre y por eso tuvimos que cambiar. Hay otro tipo de vacuna que se aplica cuando sucede una reacción muy fuerte de fiebre, sí hay otro tipo de vacuna que se puede aplicar en los niños. Vean, qué importante, qué interesante y conocer de especialistas como el doctor José Terán, médico pediatra. Doctor, vamos a darle a conocer unos saludos que llegan desde diferentes partes del mundo y ahí sí concluimos. Dice Pedad QTP. Saludos y abrazos al mejor doctor, gracias por toda la ayuda con mi familia. Dios le bendiga siempre. A ver, Eitalema dice, muchas bendiciones para nuestro querido doctor, un gran agradecimiento de todo corazón por darnos siempre esa mano amiga en cada necesidad de emergencia sanitaria, que Dios le bendiga y le dé más años de vida. Ceci Lema, muchas gracias doctor Terán, José Terán, por las charlas, está muy interesante. Josis Morales, excelente programa, dice Josi Morales. Y con esto, doctor, terminamos con estos saludos y felicitaciones, agradeciéndole a usted y a ustedes, seguidores de APAC TV. No olvidarse que si los niños, la mayoría son asintomáticos, pero si usted se enfermó de COVID-19, usted mamá, usted papá, usted abuelito se enfermó del COVID-19, usted dice, mi hijo no se contagió, o mi nieto menor de 10 años o el adolescente no se contagió, ellos tienen las defensas bien fuertes. No es así. ¿Escucharon al doctor José Terán? Después de un mes, después de unas 4 semanas, ustedes tienen que estar pendientes porque puede darle una reacción o contagiarse del COVID. Que usted le contagió, puede demorarse en los síntomas, le puede dar fiebre, diarrea a su niño. Eso es un síntoma de COVID. Las mujeres embarazadas manifiestan que ya están pidiendo la autorización, ciertas casas comerciales que fabrican las vacunas pueden ya vacunarse. Y si usted
se contagió con COVID, madre de familia, que es una madre lactante, usted se coloca bien la mascarilla, desde la nariz hasta la barbilla, y se separa un tanto bien lavadito las manos, el seno lavado con agua tibia, nada más decía, no con jabón. Usted no le contagia al niño, y cuando su bebé ya le da de lactar, colocarle más o menos para que duerma o para que esté separada de usted unos 2 metros de distancia, y no despreocuparse de los niños que también ahora se están contagiando más con las nuevas cepas. Y en cuanto a las vacunas, también que están haciendo los estudios ya y pueden ser vacunados a posteriori, que no les tengan miedo a las vacunas, las reacciones que presentan las personas, los adultos mayores, los adultos también, cuando nos vacunamos o nos ponemos una inyección, qué sé yo, un antibiótico, nos duele, y el lugar donde nos inyectamos se torna muy caliente y tenemos temperatura. Ojo, muy importante lo que dijo el doctor José Terán, médico pediatra. Las vacunas, cuando usted, padre de familia, cuando usted, madre de familia, dice, yo no le he vacunado a mi hijo con ninguna vacuna y mi hijo no se enferma, no es porque su hijo tiene todas las defensas, sino por la responsabilidad de los otros padres de familia, que los hijos no se contagian y que sus hijos no se contagian con las enfermedades que estamos mirando hoy con la pandemia. Y la recomendación del doctor José Terán es que se vacunen. Si usted tiene chance, tiene la oportunidad de ser vacunada, pues hágalo, no corre ningún riesgo, manifiesta. Con esto nos despedimos de ustedes. Jimena Encalada Valenzuela les agradece por estar siempre conectados a través de APAC TV, de comentar, de compartir, de interactuar con nosotros, porque así nos ayuda a usted. Estamos en Noticias Yactapi, Noticias Otavalo. Usted puede suscribirse, suscríbase ahorita que ya terminamos el programa, vaya al canal, a YouTube. Sí, al canal de YouTube en Yactapi Noticias Otavalo, usted se suscribe y así nos ayuda a nosotros para estar aquí emitiendo toda esta información con tan valiosos profesionales. Hasta el día lunes. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.